himno, yo les quería compartir una historia de una compositora, porque no solemos hablar mucho de los compositores que crean los himnos. Le quería hablar sobre Fanny Crosby. El 24 de marzo de 1820 ella nació. Ella vivió 40 años y produjo más de 8.000 himnos. 50 de sus composiciones todavía las seguimos escuchando. Por ejemplo, en Jesucristo, mártir de paz, y Comprado con sangre por Cristo. Se decía que ella componía la letra y la música de sus canciones. A veces componía hasta 12 himnos a la vez. Ella era una mujer muy famosa. A menudo era invitada a la Casa Blanca y tocó su himno, Salvado en los tiernos brazos, en el funeral del presidente Ulises Grant. Que Fanny se convirtiera en una compositora tan prolífica es asombroso. Pero lo más asombroso es que ella era ciega. Ella fue ciega a los 6 semanas de edad, cuando la infección de un resfriado se extendió a sus ojos. Crosby nunca se amargó por ser ciega. Cuando tenía solo 8 años, escribió estos versos. Oh, qué alma tan feliz soy, aunque no pueda ver, estoy decidida que en este mundo contenta estaré. Cuántas bendiciones disfruto que otras personas no tienen. Llorar y suspirar porque soy ciega, no puedo y no lo haré. Una vez dijo, cuando llegue al cielo, el primer rostro que alegrará mi vista será el de mi Salvador. Vaya, eso sí que es inspirador. Así que ahora vamos a continuar con un himno que hizo ella, que se llama, el A Dios sea gloria, bajo el número 147. A Dios sea gloria, es el Creador, que amó tanto al mundo que a su Hijo. 147. Perdón. Ahí está, perdón. ¿Vamos de vuelta? Vamos de vuelta. Estábamos haciendo una parte especial. A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria.
¿Tenemos uno más? ¿No? No, no. ¿Sí? ¿Sí? Tu presencia, Padre amante, invocamos reverentes nuestro ser y amor, ofrendamos, Señor, y la gloria de tu verdad hoy descienda a este lugar. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno, al Consolador, unidos todos alaban. Padre nuestro que estás en los cielos, invocamos tu presencia en esta mañana, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros y nos llene de tu paz y de tu protección. En el nombre de Jesús. Buenos días, feliz sábado. ¿No anda? Bueno, no sé, quizá está desconectado ese. Bueno, feliz sábado, buenos días. Bienvenidos a la casa de Dios en esta mañana. Estamos contentos de poder estar reunidos para compartir con cada uno de ustedes la alabanza y la adoración en esta mañana y el estudio de la palabra de Dios. Estamos también dando bienvenidas a todas las visitas que nos acompañan esta mañana. Quizá hay alguno que ha venido por primera vez aquí. Nuestro amigo Pablo está, me lo mencionaron, y sé que hay alguna visita más. A ver, ¿hay alguno que esté por ahí que lo salude si es que tiene temor de levantar la mano que es visita? Pedimos que los hermanos que estén al lado le den un abrazo, le den un beso. Y bueno, ahora con la pandemia no estamos tanto para besos, pero aunque sea un apretón de manos para darle una bienvenida en este sábado y que estamos contentos que nos acompañe. Vamos ahora entonces a continuar con nuestra programación y vamos a ver el video de Probado y Bet, ¿puede ser? Probad y ved. Historia de hoy: el mejor regalo. Mi nombre es Luciana Linden y estoy casada con Clayton hace 25 años. Mi matrimonio pasó por altibajos y hubo una época que pensé en desistir de todo. Mi marido, inmerso en el mundo de las drogas, estaba llevando nuestra pequeña empresa maderera y nuestro matrimonio al borde de la bancarrota total. En aquel momento me acordé de todas las enseñanzas cristianas que recibí de mi madre, cuando todavía era un niño.
andando sin rumbo por la calle, tuve la certeza de que el Espíritu Santo estuvo a mi lado durante todos aquellos años, y ahora yo estaba listo para regresar. La principal transformación que me sucedió fue que cambié el enfoque de mi vida. Yo transferí toda mi atención hacia mi esposa, mi matrimonio, hacia mi familia, hacia mi trabajo, hacia las cosas de la iglesia. Y trabé algunas batallas que parecían ser imposibles de ganar. Pero con la gracia de nuestro Dios, salí victorioso. Yo estaba muy feliz con el cambio radical en la vida de Glayton. Después de su bautismo, nuestra vida cambió mucho. Pude ver en sus palabras y acciones que algo milagroso había sucedido con él. Nuestra relación era de mucha pasión, amor y amistad. Glayton pasó a ser un hombre de oración, estudioso de la Biblia y preocupado con nuestra vida espiritual. Sin embargo, yo no lo acompañé en su decisión. No quise pertenecer a su iglesia. Era un contrasentido, porque durante años hice todo por él. Por amor, soporté numerosos problemas derivados de su drogadicción y lo incentivé a volver a los caminos del Señor, incluso porque yo creía que Dios era su única salida. Todos los días yo veía la manifestación del poder de Dios en su vida. Los negocios en la maderera aumentaron increíblemente. Hoy, la empresa construye casas de madera de todo tipo, incluso de alto nivel. A pesar de la pandemia, nuestro negocio tenía alta demanda y pudimos contratar más personal y construir nuevas instalaciones para guardar nuestras máquinas y materia prima. 8 años han pasado desde que decidí cambiar de vida. Y durante ese tiempo he buscado siempre dar el mejor ejemplo a mi esposa, a mi matrimonio. Principalmente con mi nueva actitud de fidelidad hacia el Señor. Ella vio lluvias de bendiciones en todas las áreas que eran derramadas en nuestro hogar y se dio cuenta de cómo nuestra relación cambió radicalmente para mejor. ¿Qué más podría yo hacer para mostrarle el gran amor de Dios? ¿Qué era necesario suceder para que ella también tomara una decisión al lado de Cristo? Yo seguía orando por ella todos los días. En función de los cambios de Glayton, yo llevaba prácticamente una vida de mujer cristiana. Mi problema era que estaba acostumbrada a una forma de vida. Me resistía al hecho de asistir sistemáticamente a la iglesia y no quería renunciar a mi vanidad personal. En el día de mi cumpleaños, el 7 de julio de 2021, 8 años después de mi conversión, en un culto especial de la iglesia, fui invitado por el pastor a orar por aquellos que todavía no se habían decidido por el bautismo. Por mi esposa. Amén, Señor. Te suplico por la vida de Luciane, que ella pueda aceptar un día estar aquí también en esta iglesia para servirte, Señor Dios. Cuando terminé, el pastor me pidió que mirara el tanque bautismal. Y allí estaba mi esposa Luciane, lista para ser bautizada. Me tomó un tiempo creer lo que estaba sucediendo. Delante de mis ojos estaba la realización completa de mi vida. Luciane estaba entregando su vida en las manos de Dios. Y me di cuenta del regalo de cumpleaños que el Señor me estaba entregando aquella noche. Nuestro deseo para todas las familias es jamás desistir. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Nosotros vamos a pasar también a este momento de adoración a través de diezmos y ofrenda y vamos a invitar a los diáconos y a los ujieres, ayudantes, para que podamos orar. Le voy a pedir a Andrés si puede tener la oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones con que nos has acompañado. Te damos gracias también, Padre, por el privilegio que nos das de participar, Señor, de tu obra y, Señor, traerte también nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
los cuales, Señor, rogamos bendigas, multipliques y las dirijas a Señor, a todos los propósitos que tú les has asignado. Bendícenos a todos, Padre eterno, bendice a los dadores alegres. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Cantamos Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida por tu bendición. Antes de seguir con nuestra alabanza, quiero presentarles a quienes nos acompañan hoy para la meditación de la palabra de Dios. Compañero de trabajo, el hermano Raúl Schmidt, y que vino acompañado también con su esposa Ivonne y su hijo Mark, que están por allá. Los saludamos y estamos contentos de que nos acompañen también. Vamos a alabar juntos entonces ahora con el himno 376, Dulce Oración. Nos ponemos de pie. Dulce oración de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón.
Oremos, hermanos. Amado y amoroso Padre, te damos gracias, bendito Señor, por este día que pudimos llegar a tu casa de oración. Le rogamos, Padre amado, que nos acompañe con su Santo Espíritu, que acompañe al predicador para que nos pueda dar el mensaje que llega al corazón necesitado para poner en práctica todo lo que aprendemos acerca de ti, Padre amado. Te damos gracias por todo, bendito Señor, y le rogamos que su Santo Espíritu en este día esté con nosotros. Todo esto lo rogamos y lo pedimos humildemente en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Beatriz por la oración. Y ahora les pido a los más chicos que estén atentos para el momento de la adoración infantil. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Arreglando lo que se estropeó. Yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Día de bendiciones para todos. ¿Alguna vez se enojaron con alguien? Es muy desagradable, ¿no? Cuando nos peleamos con un compañero o alguien de la familia, todo pierde la gracia. ¿Ustedes sabían que hubo un tiempo para el pueblo de Israel cuando la celebración de la Pascua también perdió su razón de ser y ellos no pudieron celebrarla más? Y no fue porque ellos no quisieron. Dios se los prohibió por algo muy incorrecto que hicieron. ¿Quieren saber cómo fue? El pueblo de Israel había dejado Egipto con mucha alegría. Habían dejado la primera Pascua y pensaban que pronto llegarían al lugar que Dios les había prometido. Pero el viaje les llevó mucho tiempo, porque ellos fueron desobedientes, se quejaron mucho y fueron rebeldes. Solo habían celebrado la Pascua 2 veces, cuando llegaron cerca de Canaán. Pero en vez de confiar en Dios, se desanimaron, se enojaron con su líder Moisés, dijeron que no tendrían cómo entrar en la tierra prometida, porque los enemigos eran más fuertes y poderosos que ellos. Llegaron a decir que preferían volver a Egipto que enfrentar esa situación. ¡Qué triste, niños! Ellos no quisieron confiar en Dios, por eso Dios les dijo que como castigo volverían al desierto y no podrían celebrar más la Pascua. ¿Ven esta taza rota? Así fue más o menos como quedó la amistad entre ellos y Dios. Dios se sintió triste porque ellos necesitaban aprender una lección. Entonces pasaron 38 años. La mayoría de las personas que salieron de Egipto habían muerto y un nuevo grupo de israelitas estaban otra vez cerca de Canaán. Esta vez ellos confiaron en Dios y todo ocurrió como Dios dispuso. Ya estaban en el territorio prometido. ¿Y saben qué fue lo primero que Dios dijo? Que podrían volver a hacer la Pascua. Esa fue la mejor noticia que recibieron. Pascua quiere decir liberación, pero también quiere decir restauración, arreglo. ¿Ustedes se recuerdan la taza rota? Entonces, miren ahora, eso es lo que Dios hace. Cuando malogramos las cosas, Él las restaura. La Pascua significa que Jesús vino a restaurar las cosas entre nosotros y Dios. Y todo lo que Él arregla queda perfecto. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú arreglas las cosas y en ti siempre hay una solución. Acompaña a todos los niños que disfrutan y participan de la adoración infantil. En el nombre de Jesús, amén. Tengan un lindo día lleno de bendiciones.
Bueno, muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz sábado para todos. Es un gusto, gracias Milton por invitarnos. La primera vez que estamos por acá y esperamos poder compartir hoy el mensaje de la palabra. Estuvieron un ratito ya los chicos con la predicación, pero quiero incluirlos en el mensaje, así que quiero que adivinen. Vamos a hablar hoy de 3 personajes bíblicos y quiero que los chicos los adivinen. Así que si les parece les voy a ir contando cómo son y ustedes, una vez que lo adivinan, después predicamos también para los más grandes. ¿Les parece? ¿Sí? Buenísimo. El título del sermón de hoy lo llamé Con el agua hasta el cuello. Creo que no todos, o muy pocos, hemos estado en esa situación, en un lugar, digamos, tapado literalmente con agua, pero sí nos hemos encontrado alguna condición seguramente en algún momento de la vida, en alguna crisis, en alguna circunstancia, y de eso se trata. La idea es repasar justamente el tema de la oración, que es algo que en mi caso puntual empecé a descubrir hace poco tiempo y en base a mi experiencia, porque no hay mucho acerca de la oración, hay mucha, digamos, teoría quizás, pero muy poca práctica, ¿sí? No hay muchos seminarios que hablen acerca de la oración, no hay mucha predicación específica que hable acerca de la oración. Entonces voy a hablar un poco de mi experiencia con esto de la oración y espero que sea de utilidad para ustedes, no como un ejemplo, sino simplemente de algo que viví en lo personal. Participé de 2 programas que me gustaron mucho. Uno está terminando hoy, que estamos haciendo con el grupo de trabajo, que se llama La Armadura de Dios, no sé si alguno lo conoce. Es un librito que escribió el pastor Bullón, que justamente es aprender a orar, dice, aprender a orar cuando no tenemos ganas de orar. Y el otro, que es ya hace más tiempo, quizá en la pandemia, que es Momento a Solas con Cristo, no sé si alguno participó de algún programa de ellos. Y bueno, nada, de esos 2 es donde más me he enriquecido en lo que es el ministerio personal de la oración. Así que como objetivo voy a estar contento si logro de alguna manera incentivarlos a ustedes para que repiensen su vida práctica de oración y se vayan con la idea de tener una experiencia un poquito mejor de la que traen hasta hoy. O sea, con eso ya me siento satisfecho y pudimos cumplir el objetivo. Así que vamos con los personajes, ¿les parece? A ver si adivinan los más chicos y vamos repasando la historia de los más grandes. El primer personaje tuvo muchos hijos, ¿sí? En un momento se vistió con unas pieles para engañar a alguien. ¿Qué más puedo decirles? Tenía algunas discusiones con su hermano porque habían nacido juntos. ¿Cómo? Jacob, muy bien, Jacob. Ese es nuestro primer personaje. Y vamos a ir a la Biblia, ¿sí? En Génesis 32. Vamos a leer una parte específica de la historia de Jacob. Jacob se encontraba en una situación crítica, complicada, con el agua hasta el cuello, como mencioné. Había pasado más de la mitad de la vida luchando por obtener lo que Dios le había prometido y en realidad él luchaba por algo que ya tenía, pero siguió luchando por eso. Pasó 21 años conectado con problemas de alguna manera con su suegro Labán, tratando de buscar resolver su tema familiar para cumplir la promesa y recién en esta etapa en la cual él decide irse de la casa en la cual había estado con su suegro tan comprometido y tan complicado, es donde empieza a orar de una manera completamente nueva y distinta. Se encontraba en una situación muy particular. Se estaba por encontrar con el hermano, que hacía muchos años había dejado, y lo había dejado en una situación bastante confusa y enojada. Esaú no estaba contento, y particularmente no creo que haya estado tan contento de verlo. Y entonces, en ese momento, es cuando muchos de nosotros oramos. Cuando tenemos un conflicto de magnitudes importantes, es donde nos arrodillamos y nos agarra la desesperación y la preocupación y empezamos a orar. Y en esta ocasión, en Génesis 32, aparece una situación distinta. A veces nosotros buscamos a Dios,
pero algunas de las veces Dios nos busca, y es lo que ocurrió justamente en esta historia. Génesis 32, 24 dice así: quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Quién inició la lucha? ¿Jacob? Un hombre, ¿sí? No tenía intenciones de luchar Jacob, no estaba preparado para esa situación. Y sin embargo, en ese momento aparece un ángel y se pone a luchar directamente con él. Se había preparado todo de alguna manera para esa situación. Estaba como alterado su espíritu y estaba con miedo, se sentía vencido. Cuentan los etólogos, que son los que estudian la vida de los animales, que los lobos, un lobo joven cuando se enfrenta a una situación de peligro y sabe que va a perder, entrega su cuello, de alguna manera, su pescuezo, a los colmillos del animal que lo estaba atacando. Y era como esa situación muy parecida la que estaba configurando a Jacob en ese momento. Él, si se fijan cómo había preparado a su familia, había mandado adelante de todo, en lugar de la parte de los más fuertes y demás, mandó a su familia, mandó a sus mujeres y mandó a sus niños. Eso significaba que él de alguna manera ya estaba descontando que había perdido la discusión, que había perdido la batalla. Y en esas circunstancias, en las cuales él ya daba todo por perdido, aparece este hombre para luchar. Y luchan durante toda la noche. Y luchar con Dios también es, de alguna manera, algo que sabemos que vamos a terminar perdiendo. Yo me imagino que al principio habrá luchado por miedo, por protección, por cuidado, pero en determinado momento, incluso cuando Dios le toca el muslo, ya esa lucha se transformó en otra cosa, no era una lucha cuerpo a cuerpo, igual a igual. Y el versículo que sigue, un poquito más adelante, es el que nos da la pista de cómo pasó y cuál fue la oración. En definitiva, en vez de luchar el uno contra el otro, Jacob, ¿qué hizo? Se agarró de la pierna, se agarró de lo que pudo, y lo agarró y se dio cuenta con quién estaba luchando. Y en el Génesis 32, 26, la oración específica que dice es: no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Sí? No te soltaré hasta que me bendigas. Y creo que a veces uno debiera llegar como ejemplo a ese momento. A veces uno hace una oración y como decíamos a los chicos, no, esa oración no llegó ni hasta el techo. Y pretendemos que Dios nos responda con una simple oración de 1 minuto, de 2 minutos. Y sin embargo, por lo que hemos aprendido aquí de Jacob, a veces no alcanza con 1 minuto. Tenemos que dedicarle mucho más tiempo. Para los que nos ha tocado hacer el ejercicio que nos proponen en momentos a solas o en la armadura, nos dicen, para empezar, que dialoguemos con Jesús 20 minutos. Y las primeras veces les voy a decir que me pareció una eternidad. ¿Qué hacer durante 20 minutos? Es como el desafío imposible, se nos acaban los temas. Sin embargo, cuando uno va practicando, cada vez lo va sintiendo mejor, y cuando uno participa de una vigilia, que son varios momentos de oración, se da cuenta de que uno va alcanzando de alguna manera el clímax y va vinculándose mucho más profundamente con Dios. Para los que no lo han probado, se los recomiendo. Y eso es lo que pasó de alguna manera. Toda esa noche Jacob estuvo en vigilia constante con Dios. Y en el versículo 29 es donde da el resultado de la victoria de esa oración. Génesis 32, el versículo 29 dice: y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Penuel porque dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Claramente creo que, por lo menos por mí hablo, no pretendo verlo cara a cara a Dios porque sería destruido por mi pecado, por mis fallas, por mis errores. Pero Jacob en ese momento lo pudo tener, lo pudo hacer. Y voy a introducir un concepto que a veces creo que no lo pensamos seriamente, que es el tema de la santidad y el tema de la reverencia. Creo que a veces esperamos o queremos conectarnos con Dios y pretendemos que
digamos, directamente cuando empezamos nuestra oración, ya que Dios nos escuche. Y me parece, y siento y creo que no funciona de esa manera. A veces nos confundimos, incluso cuando leemos conceptos o palabras con el tema de Abba, Padre, de Papito y demás. Para mí, en lo particular, hay una diferencia muy grande en cuanto a las distintas partes de lo que es Dios, ¿no? Y cuando oramos a Dios, de alguna manera, debemos hacerlo de una manera mucho más reverente. No digo que no seamos reverentes con Jesús, pero creo que la relación con Jesús es mucho más cercana, mucho más directa. En cambio, la relación con Dios tiene que tener un entorno mucho más profundo, mucho más respetuoso, mucho más espiritual. Y si no lo hacemos de esa forma, probablemente es porque no lo estamos conociendo. Porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios que merece nuestra adoración y nuestro cuidado y nuestra reverencia. Finalmente, Jacob obtuvo lo que había estado buscando durante todos esos años y que Dios le hubiera dado sin tanto esfuerzo. No hacía falta estar tan ansioso, no hacía falta estar tan perseguido, y Dios le terminó dando la victoria y cumpliendo la promesa, ¿sí?, con todos los hijos. Y la segunda parte de la vida de Jacob fue bastante más tranquila que la primera parte. El segundo personaje que quiero compartir con ustedes esta mañana, a ver los chicos, atentos, tenía 3 amigos. Fue cautivo, digamos, del lugar donde estaba a otra ciudad, a otro país, por así decirlo, y lo separaron de su papá y su mamá. Desde joven estudió mucho, le importaban las dietas de salud, pudo proponerle a quienes lo cuidaban cambiar de hábito y comer otra cosa distinta a lo que comían los reyes y lo que estudiaban allí. Y una vez estuvo con los leones. Daniel, muy bien. Otro que estuvo también con el agua al cuello, ¿no? Daniel estuvo en varias circunstancias con el agua al cuello. Y vamos a repasar particularmente una, pero distinta, ¿sí? Daniel estuvo con el agua al cuello cuando estuvo con los leones, en determinadas circunstancias cuando estuvo frente a los reyes y a los grandes patriarcas y demás, pero particularmente en esta ocasión, donde vamos a repasar ahora, ya había pasado 13 años desde que había sido el capítulo anterior. Vamos al capítulo 9 de Daniel. En esta circunstancia, él sentía que estaba con el agua al cuello, no por él solamente, sino por su pueblo. ¿Sí? Él estaba orando, se había estado cumpliendo las profecías de las 70 semanas y ya se había encontrado cuando estaba reflexionando con que era el tiempo en el cual su pueblo debía ser liberado. Y esta es otra oración modelo que también quiero que repasemos hoy, de una persona que se siente con el agua al cuello, pero por su pueblo, por su familia. Vamos a Daniel, ¿les parece? Daniel 9, el versículo 4. Muy bien. Daniel 9:4 dice: esta fue la oración y confesión que le hice. Dice: Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Señor, Dios grande y terrible, como decía hace un ratito, ¿no? Teniendo en cuenta lo que Dios significaba y lo que Dios, el Padre, es. De esa manera es el primer contacto que tiene con Dios. Y cuando pensamos en este mundo y en las cosas que suceden, una forma en particular de encontrar a Dios y de buscarlo es esta, es de tratar de conectarnos con Él y con su grandeza y con todo lo que representa. Y se produce una tensión entre lo que uno está leyendo, que eran las escrituras y las profecías en ese momento, y lo que estaba ocurriendo. Y esa tensión
es lo que lleva a Daniel a esta oración. Eso de no poder entender y de poder pedir y clamar a Dios con sabiduría y con misericordia y con dolor también por su pueblo. Hay un pastor que me gusta bastante escuchar, que es bautista, se llama Paul Washer, que habla acerca de la oración y habla acerca de lo difícil que es, de alguna manera, entrar en la presencia y en la santidad de Dios. Y él menciona que cuando la gente viene a preguntarle cómo hacer para entrar en la presencia de Dios, él dice, mira, es muy sencillo. Yo soy un hombre muy, muy simple. El mensaje que les da, o el secreto que les da, es leer tu Biblia y orar. Solamente tenés que hacer eso. Para ser santo, lee tu Biblia y ora. El problema es que justamente es muy simple, pero no es muy fácil. ¿Sí? Es muy simple, pero no es muy fácil. Y entonces, ahí es donde nos trabamos la mayoría de nosotros, porque la carne, el hombre carnal, lo que queremos no es leer la Biblia y no es orar. Está fuera de nuestra naturaleza y nos aburrimos y pensamos que no está bien. Y de alguna manera debemos obligarnos a dedicar un tiempo a hacerlo. Debemos dedicarnos con constancia a ese tema, porque si no, aquello que es muy simple y no es muy fácil, terminamos no haciéndolo directamente. La mayoría de nosotros no oramos como debemos. Y cuando el pastor se acerca, el pastor Washer se le acerca a alguno para preguntarle alguna cosa y demás, y hablar de cosas espirituales, él siempre tiene una pregunta incómoda. ¿Vieron esas preguntas que algunas veces pasan, que uno le hace una pregunta a alguien y el que recibe la pregunta hace así? ¿Cuál es la pregunta que le hace el pastor Washer? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, contame un poco cómo anda tu vida de oración. Y cuando nos preguntan sobre ese tema, quizás podamos pensar y evaluar cómo estamos con nuestra vida de oración. ¿Cuánto estamos orando? ¿Cómo estamos orando? ¿Cuánto estamos meditando? Que es otro tema en la Biblia. Somos como pueblo especialistas en el estudio. Y no está mal, pero somos muy estudiosos de la Biblia como pueblo. Pero hay otras cosas que también tenemos que hacer. Y hay poco en ese sentido, y creo que debemos seguir y hacer más, e incentivarnos a nosotros y a nuestra familia, a nuestra iglesia, para hacer más. El problema de fondo, creo, es que no somos conscientes de lo débiles que somos. No somos conscientes del peligro en el que nos encontramos. Si pudiéramos ver con claridad nuestro entorno, nos asustaríamos más quizás y caeríamos más a los pies de Jesús. Estamos en un mundo de peligro y no nos damos cuenta de eso. Estamos en un entorno en el cual hay una lucha cósmica que es mucho más poderosa de lo que nosotros nos imaginamos. Y sin embargo, salimos confiados todos los días pensando que lo que nosotros hacemos es lo que nos da tranquilidad. Y muy, muy, muy lejos de eso estamos. Tenemos un ángel al lado nuestro que nos cuida y tenemos un Dios que nos protege, pero debemos orar para que Él nos acompañe. Este pastor, como les dije, Paul Washer, menciona esta frase que me quedó muy impactante para mí. Dice que no podemos acercarnos al trono de Dios sin el respeto que se merece. Si nos presentamos a ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, esa es la única forma que podemos presentarnos ante Dios, el Dios Todopoderoso. Gracias a que Jesús vino aquí y estuvo con nosotros, nos podemos presentar ante Él. Si no, no podríamos. Seríamos polvo, seríamos ceniza, desapareceríamos. No podríamos estar nunca en la presencia de Dios si no fuera por Jesucristo. Y para terminar esta anécdota del pastor, dice que en esta obsesión que él tiene por la oración, se sentía muy mal cuando escuchaba, digamos, ante los pedidos de oración, que uno le decía, bueno, yo quiero que oremos por mi rodilla, que ahora me duele, ahora... Decía, esta gente no está percibiendo la importancia de lo que es Dios en su vida. Y propuso un cambio que me hizo pensar, digo, wow, estamos quizás lejos de eso, pero en su iglesia lo que se hace es, se llega a todo el mundo a las 10 de la mañana y se dedican entre las 10 y las 11
solamente a orar. ¿Sí? Todo el mundo ora y clama a Dios y luego empiezan con el servicio y la predicación. Qué lindo que podamos ir de alguna manera pensando en esto y creciendo en nuestra vida de oración. Vamos a seguir con Daniel. Daniel 9:5 dice: hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. Daniel, podríamos decir por lo que conocemos de su vida a esa altura, ya era prácticamente perfecto. ¿Por qué dice hemos pecado y hecho lo malo? ¿Qué cosa mala había hecho Daniel? Probablemente poca o ninguna, pero es la forma en la cual funciona la oración intercesora. Nosotros no podemos sentirnos que nosotros estamos bien, pero que los otros están mal. Es muy humano pensar eso. Es muy humano decir, no, oye, yo ahora que estoy orando más, ahora que me levanto a la mañana, me junto con tal y con cual, mirá a aquellos pobres pecadores que ni siquiera oran por los alimentos. Estamos mal. Cuando sea nuestra oración de intercesión, debo ser parte de ese pedido de arrepentimiento y de perdón. Sigamos avanzando. Daniel, en su oración, Daniel 9:10, dice: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes. Continúa con ese formato de arrepentimiento. Y todos los versículos que siguen recién son para reconocer la grandeza de Dios. Fíjense, el primero, Señor Dios grande y terrible. Luego, para reconocer el pecado. Y recién en el versículo 17, ¿sí? Pasado todos esos versículos, donde Daniel plantea su pedido. Después de haber introducido el concepto de perdón, después de haber introducido el concepto de lo grande y maravilloso que es Dios, dice: y ahora, Dios y Señor, versículo 17, Daniel 9, ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo por amor a tu nombre. Haz honor a tu nombre. Y de esa manera llama la atención de Dios. Y ahí es donde reclama por el cumplimiento de las promesas. Dios se comunica, en el caso anterior que repasamos, se comunicaba directamente con Jacob, ¿sí? Era cara a cara. En el caso de Daniel, era a través de su palabra. ¿Qué prefieren ustedes? ¿A ustedes les gustaría recibir de alguna manera que Dios nos dé un sueño, que nos dé una visión, o con respecto, o mejor es por su palabra, digamos? ¿Qué es lo que les gustaría que pase? Un sueño, una visión, por su palabra. Está dividido acá el tema, muy bien. Yo prefiero que por la palabra. ¿Y por qué? Porque el sueño y la visión, más para los que somos más capaz racionales, después como que vamos dudando de lo que pasó y tenemos dudas de lo que sentimos. Y realmente lo escuché y no lo escuché y nos queda ahí dando vueltas. En cambio, la palabra queda, digamos, permanente y la puedo leer y la puedo compartir. Y ahí les voy a contar una breve anécdota que le pedí permiso a Marky, que está por ahí, Marky, mi hijo, más pequeño. Había sido un día súper estresante para mí en el trabajo, con algunos ataques de personas que discutían cosas, con comentarios. Esos días que son para olvidar. Me tocó en ese día ir a buscarlo a Marky del fútbol, y cuando sale, no solo yo estaba con cara larga. Él también estaba con una cara larga, como a veces le digo que no cierra la puerta porque la cara quedó tan larga. Y eso, en ese momento, le digo: ¿qué te pasa, Marky? ¿Qué está pasando? Bueno, y que fue horrible el fútbol, fue horrible como hoy me salieron las cosas, y encima, a pesar de todo lo que me pasó, se me burlaban mis compañeros. Me tocó ir al arco y me dijeron manitos de manteca. Estaba realmente furioso y triste a la vez. Eso pasó. En ese momento, bueno, como papá uno le dice, bueno, la teoría, ¿no? La teoría, bueno, no le des bolilla, lo importante
es que Jesús te siga acompañando, y quedó ahí. Al rato, yo me estaba preparando para un grupo pequeño, y leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro encontré esta frase que la leí en voz alta junto con él. Dice, es el amor al yo lo que destruye nuestra paz. Mientras el yo esté completamente vivo, siempre estaremos dispuestos a protegerlo de insultos y mortificaciones, pero cuando estemos muertos y nuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, no tomaremos en serio los desdenes y los desaires. Seremos sordos a los vituperios y ciegos al desprecio y al insulto. ¡Wow! En ese momento sentí que era una caricia de Dios, ¿no es cierto? Y Marky, en ese momento, con 10 años, me dijo, papi, subraya eso. De esa forma es la que Dios nos habla. Esos son los milagros que ocurren a nuestro diario vivir y a veces los pasamos por alto por no estar en sintonía con Él. ¿Vamos a la tercera historia? Este es un personaje profeta del Antiguo Testamento que se lo conoce porque quería cosechar sin plantar. Tenía a su vez una misión que cumplir como profeta, pero no quiso hacerla y decidió ir justo para el lado contrario. A ver. ¿Quién? Jonás. Muy bien. Ese es nuestro último personaje y ese sí que estuvo, ¿no? Con el agua hasta el cuello. Vamos a Jonás. Jonás 1:17. Dice el Señor, Jonás 1:17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dios tiene desde el principio todas las cosas preparadas. Y en este caso también dice que había dispuesto de un enorme pez, o sea que lo tenía preparado para Jonás, antes de que todo esto pasara. Y en esa circunstancia, en ese momento, es donde arranca esta oración, esta tercera oración con el agua hasta el cuello. Jonás 2:1 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Y cuando leía esto pensaba, Jonás oró a su Dios. ¿Y cuál es mi Dios? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Será mi equipo de fútbol? ¿Será la tarea de la escuela? ¿Será mi teléfono? ¿Será mi trabajo? ¿Será mi grupo de música preferido? ¿Cuál es mi Dios? Porque en definitiva, cuando esté con el agua al cuello, muy poco voy a poder hacer si mi Dios no es el Dios de los cielos. Y allí, en el versículo 2:2, dijo, en mi angustia clamé al Señor. ¿Era necesario, Jonás, llegar a ese momento para clamar a Dios? Evidentemente, en el caso de él, sí. A veces es como que necesitamos un momento de angustia para recién conectarnos. Y pensando si es necesario llegar a eso o no, creo que a veces sí, porque cuando llegamos a un momento de angustia, clamamos a Dios. Cuando llegamos a un momento de angustia, entregamos nuestra alma completa, 100%, porque estamos desesperados. Pero no, creo que no es necesario llegar, porque debiéramos continuamente estar orando y orar sin cesar. Entonces es un sí y no al mismo tiempo. Jonás 2:3 dice, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y el 4 dice, y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Pero Jonás, es todo al revés. En lugar de sentir que fuiste expulsado de la presencia, el que te fuiste sos vos. Si Dios, le había dado una directriz muy clara, se fue para justamente hacer lo contrario,
pero a veces nos puede pasar también a nosotros, ¿no? Que sentimos que somos expulsados, que Dios ya no nos quiere, pero en definitiva es porque nosotros agarramos el barco que iba hacia el otro lado. Y Jonás 2.5, ahí está el versículo que titula el sermón de esta mañana. Jonás 2.5, en la versión de Nueva Versión Internacional, dice: las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvió. Hace un tiempito atrás, hace un par de semanas, digamos, me pasó otra anécdota con otro de mis hijos, con Ian, que estaba de viaje con unos amigos, viajaron a otro continente, ¿no? Están estudiando allí por Irlanda. Y cuando fuimos organizando el viaje y demás, tratando de prever con mi papá todas las cuestiones, todo parecía bien, hasta que llegó al aeropuerto, primer aeropuerto en el otro continente, y empezaron los problemas. Yo estaba justo en un momento de oración y me escribe: papá, digo, tenemos algunos problemas. A ver, ¿qué pasó? En resumen, para no hacerlo largo, tenía 3 problemas. No tenía, en ese momento que me llamó, su pasaporte, no tenía sus valijas y tampoco tenía el pasaje ok como para seguir a su próximo destino. Y bueno, en ese momento que justamente estaba orando con Dios, me pregunté por qué le ocurría eso justamente a él, por qué Dios quería que pasara por esa situación. Siendo tan jovencito, con 18 años, ¿por qué estaba en una situación que a mí nunca me había tocado pasar? Como papá, prefería estar yo en ese lugar. Sin embargo, él estaba en esas circunstancias. Y en ese momento fue uno de los cuales comprendí lo que es clamar a Dios. En ese momento, obviamente, oré, lloré, mi angustia, tratando de reclamarle a Dios por qué era necesario que pasaran por esa situación. Y después de cierto tiempo, las cosas se fueron milagrosamente para mí, que soy una persona muy racional resolviendo. Alguien que le había, una persona que no, desconocido, que se había llevado el pasaporte, era para ayudarlos y volvió con su pasaporte. Una persona que no viajaba consiguió el ticket de vuelo para ellos. Y lo más extraño es que alguien que estaba con ellos, pero que no viajaba con esos equipajes, pudo llevar el equipaje de un aeropuerto al otro y despachar sus valijas y pasar por seguridad con 4 valijitas chiquitas en lugar de una y llegar y embarcar. Todo se pudo resolver. Y en esas cosas cotidianas que nos pueden pasar, son circunstancias difíciles, pero con Jesús se pasan de otra manera y se transforman en experiencias después. Así que agradecido a Dios estoy también hoy por eso. Quería terminar mencionándoles una cita que me impactó mucho, que tiene que ver con el siguiente capítulo, que en algún momento cuando Milton me invite podemos compartir, que no es solamente el tema de la oración. Como les dije al principio, hay 3 temas importantes en la vida espiritual. La cita dice así: en la estima de los rabinos era la suma de la religión estar siempre en bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Querían ejecutar algún trabajo para Dios, pero eso hace que haya peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Dice, necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra. Creo que, como dije al principio, sabemos mucho estudiar la Biblia y está muy bien. Creo que de a poco vamos comprendiendo lo que es la oración y los incentivo para que lo piensen y para que puedan ocuparse de eso. De verdad, háganlo, hagan la prueba.
Y creo que muy poco sabemos sobre la meditación. Creo que Satanás se ha encargado de esa palabra, conectarla con cosas muy oscuras, pero hay muchísimo para aprender de Jesús a sus pies, meditando en su palabra. Otros que estaban más cercanos a nosotros, con el agua al cuello, eran los discípulos. Y leo ese último versículo junto con ustedes, si me querían acompañar, en Mateo 8, 24 y 25. Jesús estaba cansado, también otra vez en un barco. Los discípulos estaban asustados en esa situación. Y Mateo 8, 24 y 25 dice así, y vamos a leerlo, y luego vamos a cantar el himno final, que tiene que ver justamente con eso. Mateo 8, 24 y 25. Dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, y ahí es donde hicieron una oración que a veces debemos hacer, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ojalá que seamos conscientes del momento que estamos viviendo, que sepamos que sin Dios perecemos y que Él sea el único que nos salve. Ojalá que podamos pensar eso en esta semana, es mi deseo y oración. Cantamos entonces para terminar agradeciendo a Raúl el himno Oh buen maestro despierta, 414. Oh buen maestro despierta, ve ruge la tempestad, la gran extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla su voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Despavorido maestro, te busco con ansiedad, mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad, pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz, calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla su voluntad, haya paz.
abismos contigo, al puerto de eterna paz. Los cielos, las olas oirán tu voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las haces cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla su voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, más haya paz. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos porque podemos sentir tu palabra llegando a nuestros corazones, que podamos tener esa relación más cercana contigo, dedicando más tiempo a comunicarnos contigo a través de la oración. Señor, despídenos de aquí con tu bendición, tu cuidado, que podamos salir y regresar a nuestro hogar y poder compartir este sábado en compañía contigo. Bendice la fiesta que tendremos esta tarde del bautismo, que acompañes a las personas que están decidiendo por ti. Gracias por tus bendiciones y por todo lo que nos das. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria nuestra estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera, hasta cuando Cristo venga, es Espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una grey.
Jesús.